El periodo Asuka y el florecimiento del budismo en Japón. A medida que el periodo Asuka, del año 538 al 710 después de Cristo, avanzaba, Japón vivió una de las transformaciones más importantes de su historia, un tiempo de enormes cambios en la política, la cultura y la religión. En este periodo, el budismo llegó a Japón desde China y Corea, trayendo consigo una nueva visión espiritual que pondría en marcha una era de renacimiento cultural y religioso. Pero el proceso no fue sencillo ni inmediato. El budismo encontró resistencia, pero también fue abrazada como una fuerza divina que contribuiría a la consolidación del poder imperial. Según la leyenda, el budismo llegó a Japón durante el reinado del emperador Kemei en el año 539 al 571 después de Cristo. Fue durante su gobierno cuando el emperador Seong de Corea envió una imagen de Buda junto con sacerdotes budistas a la corte imperial japonesa. Este evento marcó el comienzo de una relación espiritual que cambiaría para siempre el curso de la historia japonesa. Sin embargo, la llegada del budismo no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Los clanes de Japón, que aún mantenían creencias animistas, shintoístas y locales, vinieron al budismo con recelo. La nobleza y las clases dirigentes también eran escépticas, pues temían que el budismo desestabilizara el orden que habían establecido en Japón. En particular, el clan Soga, que se había aliado con los monjes budistas, enfrentó la oposición de los clanes rivales, quienes defendían las religiones autóctonas del país. El conflicto entre el shintoísmo y el budismo reflejaba la lucha de los valores tradicionales japoneses frente a una nueva religión extranjera. El enfrentamiento culminó en una guerra religiosa que sería conocida como la Guerra del Templo Omi, donde los monjes budistas finalmente prevalecieron, consolidando la religión como una fuerza importante en la corte imperial. Este conflicto abrió la puerta para la propagación del budismo, pero también dejó un rastro de tensiones que persistirían durante varias generaciones. A pesar de la resistencia inicial, la corte imperial, como fue el emperador Yomei del año 585 al 587 después de Cristo y el emperador Suiko del año 593 al 628 después de Cristo como figuras claves, comenzó a ver el valor del budismo como una herramienta para consolidar el poder central. En este sentido, el budismo no fue solo considerado una religión, sino una herramienta política para fortalecer la autoridad imperial. El regente Shotoku Taishi, quien gobernaba en nombre de la emperatriz Suiko, fue uno de los más ardientes defensores del budismo. A pesar de la oposición de otros clanes y la nobleza, Shotoku reconoció la importancia de esta nueva fe y su poder para unificar al país. Promovió el budismo como religión oficial del Estado, no solo como una religión espiritual, sino como un pilar para la consolidación del poder imperial. Shotoku Taishi también promovió la construcción de templos budistas y la creación de un sistema de monjes budistas que ayudaría a enseñar la religión al pueblo. Entre sus principales logros se encontraba la fundación del templo Hyoryuji en Nara, uno de los templos budistas más antiguos del mundo. Esta edificación no solo simboliza la victoria del budismo sobre las creencias locales, sino que también representaba la consolidación del poder central bajo la dirección divina de los emperadores, quienes ahora eran vistos como protectores de la fe budista. La llegada del budismo trajo consigo no solo un cambio espiritual, sino una revolución cultural. A través del contacto con China y Corea, el budismo en Japón comenzó a florecer no solo como una religión, sino como una fuente de arte, filosofía y tecnología.